viernes Salfate echó por tierra todos esos milagros bíblicos, dándoles una explicación lógica y terrenal. Me va a disculpar. Presentamos la evidencia científica que intentaba explicar estos hechos milagrosos, pero finalmente nos dábamos cuenta de que las explicaciones no alcanzaban a explicar realmente. Sin intervención divina. Pero no alcanzaban a explicar todo el fenómeno. Vale decir, como tú mismo dijiste, Dios 1, científico 0. Porque de alguna manera esta lógica se volvía tan alambicada, abriéndose. Por eso, era el hecho de explicar tantas cosas al mismo tiempo que no alcanzaba a dar cuenta, al menos del fenómeno que está consignado en la Biblia. Bueno, sin ir más lejos, uno de los más categóricos tiene que ver con el arca de Noé, ¿cierto? Sí. Supuestamente, todos nosotros estamos acá. El más dudoso de todos. Porque hubo un diluvio que arrasó con toda la humanidad, ya que Dios se cansó, se aburrió de nosotros y solo a la familia de Noé, a quien le pidió que reuniera un grupo de animales de cada especie en pareja, pudo crear la descendencia que hoy día conocemos como raza humana y como especie y la fauna. Dios sería un genocida que mandó a matarlos a todos. No sería la primera vez, pero mira, directamente lo que aparece en el Génesis es lo siguiente. El Señor dijo a Noé: entra en el arca tú, a Noé, y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí. Favoritismo. Claro, en esta generación. Después de 7 días, después de que haya construido el arca y haya metido los animales, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Eso está en el capítulo 7 del Génesis, del versículo del 1 al 4. ¿Y acá buscaron científicamente la razón del diluvio o del arca? Hicieron algo más canalla. Comenzaron a buscar todas las instrucciones, como están citadas en la Biblia, de cómo Dios le mandó a construir un arca a Noé, y dieron cuenta de que era prácticamente imposible crear algo, un solo hombre, de esas dimensiones, y menos aún encontrar una especie en pareja de cada animal y subirlo. De hecho, literalmente esto es lo que ellos dicen, no sin un tono de medio de burla. Mira. ¿Cómo se organizaron? De las peleas entre la hiena y la avestruz. Para salvar a Noé y su familia, Dios le dijo que construyera una embarcación de madera y la cubriera con brea por dentro y por fuera. Dios también le ordenó a Noé que el arca debía tener 3 cubiertas, un techo y una puerta. Pero lo más sorprendente de sus instrucciones fue el enorme tamaño del arca. La Biblia lo especifica en codos. Tradicionalmente, un codo era el largo del antebrazo de un hombre, como 45 centímetros. La Biblia dice que Noé construyó un arca de 300 codos de largo. Ok, es imposible. Lo que ellos están diciendo es que si es que yo, un hombre moderno, el que está hablando en el documental, Dios efectivamente me habla y me manda a construir esto, yo debería reconocer ipso facto que esto claramente me supera. De partida, no solo puede ser la misión de un solo hombre, ni que incluyera a mi familia, y menos aún después recolectar una especie de cada animal, puesto que en la región donde se encontraba Noé no estaban todos los animales. Obviamente los animales que encontramos en África no son los mismos de América, ni mucho menos también de la India o Australia, por citar algunos. Lo mismo que los insectos, que también debieran haber muerto producto de este diluvio, de inundación generalizada, y que por lo tanto lo ven como absolutamente inaceptable en respecto a... Exacto, imposible desde un aspecto científico. Parte del milagro era que los animales tenían que venir solos, ¿no? Como que llegaban los animales en pareja. Lo ayudó, digamos. No era como que él tenía que salir a buscar a los animales. Sino así. Exacto, pero fíjate que 40 días y 40 noches, manteniendo los animales cada uno en su lugar, que no se atacaran entre sí, y que además, digamos, cuántos animales caben, pese a las grandes dimensiones del arca, como están descritas en la Biblia, igual son muy pocas en relación a las que se han generado, porque no hay una cadena evolutiva desde que todos los animales de especies salvadas ahí pueden salir todos los que ahora existen. Sin embargo, una vez más, esta vez a favor de la Biblia, debo decir que hay algo que por lo menos llama la atención, y es que hay 7 versiones de civilizaciones aún más antiguas que la Biblia, y en donde todos consignan que el resurgimiento último de la raza humana fue a partir de un diluvio
y que gracias a Dios o dioses o grupo de o lo que tú quieras le explicaron a una familia en particular que haciendo un arca con animales podría salvarse. Un par de ejemplos de ella, por favor. Un maremoto. Con maremoto incluido, pero un diluvio donde finalmente no hay donde posarse en tierra seca. Pero todos murieron. De hecho, en la mitología griega, Zeus, sí, el padre de los dioses, que venció a Cronos, que era Júpiter o su propio padre, produjo un gran diluvio en la tierra para exterminar a la raza humana, lo mismo que el dios bíblico. Pero Deucalión y Pirra construyeron un arca. El mundo entonces quedó inundado, pero el arca flotó, salvándose no solo estos protagonistas, sino parte de sus mascotas y algunos animales que se llevaron. Ahora, si nos vamos a la mitología india, como está consignado en el Mahabharata o en el Ramayana, que son libros sagrados de esta cultura, dice: en las narraciones ancestrales, por ejemplo, del Satatapa Brahmana, Manu, guiado por un pez, Manu, que es el protagonista, ¿cierto? Y que obviamente fue consignado por los neonazis porque es el creador de la raza aria, Manu, el hombre del futuro, según Miguel Serrano. Sí, señor, que fue guiado por un pez mágico, al parecer, al que había salvado, construye Manu un arca en el que se pueden conservar las semillas de todas las cosas. Igual es una más especie, creíble. claro, pero es un arca mágica, al parecer que dice, donde cada cosa que se representaba en ese momento en la naturaleza la rescata del diluvio, también creado por los dioses creadores como Shiva, por ejemplo, y salva a la raza humana. Yo dije que eran 7. Bueno, te tengo 2 más. Y atención, hay una que incluye la mitología mapuche. Ustedes saben que 2 serpientes, imagínate, 2 serpientes, que como la serpiente que está en el Génesis, que es Tren y Kai Bilú, 2 serpientes mágicas, crearon todo lo que existía. Bueno, en la mitología mapuche, advertido por la culebra, que es el dios creador, la mitad de Tren Bilú, que la serpiente enemiga, o sea, Kai, preparaba un exterminio, se produjo una gran inundación, lo mismo. Las aguas subían y a medida que subían, Tren, la serpiente buena, iba elevando el cerro donde estaban estos pocos refugiados, acercándose al sol y salvando a los seres humanos y creando así la raza humana de los mapuches y toda la humanidad que existe alrededor del mundo. Y en la mitología sumeria, esto está en Ulaeli, un canto epopéyico de ellos, dice: Enlil decidió destruir a la humanidad porque le resultaban molesto y ruidoso. Advierte a Utnapishtim para que construya un barco en el cual Gilgamesh, que es la epopeya de Gilgamesh, para aquellos que quieran enterarse de toda esta historia, llenó de animales y semillas, tal como el dios amigo se lo dijo, salvando así toda la herencia de la humanidad, digamos, junto con su familia. O sea, a lo que voy. Si bien, si uno sigue las instrucciones, tal como lo dice el Génesis, como los científicos afirman, esto es imposible. Es una proeza incapaz de ser llevada por un solo hombre, ni aunque esté ayudado por 5 o 10 personas más en el tiempo de una semana que le dio, menos aún meter animales. Curiosamente, el hecho de que hubo una gran inundación, el hecho de que los historiadores reconocen que la humanidad partió desde los cerros hacia abajo, lo que es una incongruencia, es como hacerlo más difícil, a menos que obviamente el mar, digamos, hubiera inundado todo y hubiera tenido que el hombre que acercarse a la punta de los cerros y de ahí comenzar a bajar. Todo parece decir que efectivamente el diluvio sí existió y el arca por lo mismo. Pero esto podría indicar que la Biblia toma elementos de la mitología griega, elementos de la mitología india y los escribe y los transforma Como en la propio. Biblia. Como muchos dicen, es muy probable, pero lo que estamos viendo acá es si pasó o no, y al parecer sí. Atención, esto está en el Éxodo, en la historia de Moisés salvando a los israelíes. ¿Se acuerdan que hubo muchas plagas? La de rana, la de convertir el río en sangre, etcétera, etcétera. Pero con la que el faraón se decidió y dijo: ok, tu Dios es más poderoso que los míos, suelto y libero a los esclavos del pueblo de Israel. Fue cuando Dios manda asesinar a los primogénitos, al primer hijo de todas las casas de los faraones, ¿cierto? Y todos los egipcios. Así lo cita la Biblia. Esto está en el Éxodo, de los primeros libros del Pentateuco. Y aconteció que a la medianoche el Señor, o sea Dios, hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Éxodo 12, el versículo 29. Mucha atención porque
fíjate que la explicación que dan los científicos, que dicen, sí, puede haber pasado que todos los primogénitos, solo los hijos primeros de cada familia de los egipcios murieron. Dice, pero ¿cómo fue tan selectivo? Su explicación es la siguiente, mira, a ver si alcanza. En la Biblia, lo que finalmente persuade al faraón de liberar a los israelitas no es la ruina de su imperio, sino la muerte de su hijo primogénito. La 10ª plaga mata a todos los primogénitos varones del imperio. Incluso esto puede haber sido el resultado de las plagas anteriores. Las lluvias de granizo y las langostas que destruyeron las cosechas tal vez obligaron a los egipcios a recurrir a los granos almacenados. Pero los granos pueden producir toxinas y humus letales cuando se almacenan bajo tierra. El humus produjo un agente químico muy poderoso, una molécula biológicamente activa que tiene el nombre de micotoxina. Esas micotoxinas en cantidades mínimas, es decir, unas pocas moléculas, pueden matar humanos y animales bastante rápido. Y por lo general era a los primogénitos a quienes se alimentaba más. Había una tradición según la cual el mayor recibía porciones dobles, así que ingirieron mayor cantidad que los otros hijos. Esa fue la razón por la que ellos murieron. ¿Solo murieron los primogénitos hombres? Solo ¿no las los mujeres? primogénitos, sí, hombres, primogénitos, solamente. Ahora, ¿por qué, digamos, si es wow, así, es una explicación bastante, así como dicen, se mandaron así como de la tremenda explicación? Bueno, fíjense que hay algo que no me cuadra todavía, que está en la Biblia, y es que también parte de ciertas casas de los hebreos murieron. Solo se salvaron aquellos que en las puertas pintaron con sangre de cordero, para que, como estamos viendo en la película de Mandamiento, el espíritu de la muerte, vale decir la muerte con el asadón y todo, cada vez que pasó por todas las casas de esclavos, egipcios, faraones, capos, medianos, de más baja estirpe, decía, aquí en esta puerta está pintado un cordero, pasaba de largo. Y donde no había puerta, el hijo mayor murió. ¿Cómo explican eso? Yo claramente, digamos, me quedo... no murieron todos los primogénitos, sino que algunos de los que no estaba esta puerta pintada. En la que no estaba puerta pintada, por supuesto, ningún egipcio... por Dios. Escúchame, y aquí es lo curioso, ningún egipcio lo pintó, excepto un par que decidieron seguir a Moisés y que por tener pituto entre los hebreos, permitieron que les pintaran sus puertas, cosa prohibida, con sangre de cordero, porque el ángel de la muerte, en forma de neblina, vio esta puerta y pasó de largo al siguiente, donde está el vecino que mató a su hijo mayor. Un verdadero misterio, porque si murieron los hijos grandes, que recibían mayor ración de comida, porque no murieron los padres, por ejemplo. Pero atención, esta es una de mis favoritas. Cuando Dios se le acerca a hablar y que se presenta diciendo yo soy el que soy ante Moisés, lo hace a través de la forma de una zarza ardiente con fuego, pero que no se consumía, dice la Biblia. ¿Cuál es la explicación de los científicos y por qué, como este humilde servidor, no alcanza semejante explicación? Dice derechamente la Biblia literal: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, Moisés, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Por qué dice el ángel del Señor? Porque Dios no puede hablar directamente con los hombres, porque su magnificencia, digamos, crearía un estado de pavor y destrucción. Entonces utiliza un ángel que se llama Metatron, que es un parlante de Dios. Pero es Dios hablando a través de un ángel. Exacto, porque si no los hombres no pueden resistir, digamos, ese nivel de cognición de las cosas. Sin embargo, los científicos dicen, miren, fíjense que en el monte Sinaí hay una zarza, un matorral con ciertas características que son las siguientes, mira. Y esta es su explicación. Puede ser, Qué bueno. Dick Thomas, Elvis again. Getting him a little late this year. Wow. La planta que estamos viendo se llama díctamo blanco o hierba gitanera, que dice que emana todo tipo de gases. Lo que está probando él es que obviamente genera una especie de gas que es combustible.
Pero lo que estamos viendo en el ejemplo es que, claro, emana una cierta cantidad de gas que obviamente combustiona al contacto con el fuego o el contacto con una chispa de una piedra que puede caer, pero que obviamente se consume de inmediato. No está descrito exactamente como envuelta en llamas de forma eterna o constante, y tampoco explica que, si bien hay una planta que puede prenderse fuego porque emana gas, que le hable a alguien, que se presente como Dios, que le dice qué milagros va a hacer y en qué orden, y que va a tener que utilizar a su cuñado Josué para confrontar al faraón. O sea, Moisés entabla un diálogo con esta zarza que le otorga una serie de poderes que después los demuestra ante el faraón, que le dice que él ha sido el elegido para liberar al pueblo, y más encima la zarza está en constante llama que la rodea, no como estas que se reducen a pequeños fogonazos cuando se consumen estas pequeñas evaporaciones, digamos, de gas quemado. O sea, interesante, plausible pero explicación, no alcanza. pero una vez más, como digo yo, no alcanza. no alcanza para explicar lo que al menos está consignado en la Biblia. Y si era un Esa planta, esquizofrénico, hasta lo que yo sé, no habla. Si era un esquizofrénico, escuchaba voces, quiero- que con 2 piedras sacó una chispita y que pero con un el gas- esquizofrénico no puede hacer milagro ni dividir el océano en 2. Así que una vez más, parece que Dios uno. Científico 0. Exactamente, ahí está, Otra vez, ganó la Biblia. algunos milagros de la Biblia.